Entonces, sale. A ver, vamos a compartir la pantallita. Ok. Bueno, creo que nos quedamos en las características de la hermenéutica. Y bueno, como la literatura, pues es una ciencia que es totalmente empírica, es cualitativa, es reflexiva, es un poco abstracta. Bueno, vamos a hablar de los géneros literarios. Mari, entonces me comentabas que viste algunas cosas en la universidad. ¿Puedo preguntar qué estudiaste? ¿Me escuchas? Psicología. ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Qué padre! Eso está muy padre. Bueno, si tienes algo que te gustaría aportar, obviamente, pues tú eres una profesional y vas a saber muchísimo más que yo. Adelante, ¿eh? Puedes decirlo o puedes corregirme también, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, Sí. en la introducción a los géneros literarios, bueno, aquí vamos a hablar de qué son las obras literarias y quién primero los empezó a definir. Pues como sabes, a los griegos les encantaba escribir y entre ellos, pues Aristóteles hizo aportaciones muy importantes a la literatura y decidió, o él, con los escritos que había en esa época, él clasificó de tres formas la literatura o las obras literarias, que fueron la épica, la lírica y el drama. Entonces, él escribe un libro que se llama Poética y en este libro él define cada uno de esos géneros, ¿no? La épica, la lírica y el drama. Pues ahorita vamos a platicar de cada uno de ellos. Más adelante van surgiendo otros griegos importantes como Horacio y Longino, que intentan también como que cada uno dar su propia perspectiva de cómo se dividían las obras o de cómo se clasificaban. Pero al final de cuentas como que la más aceptada o la más apegada ha sido la de Aristóteles y se ha conservado, solamente han ido modificándose en algunas cosas, algunas otras que se han añadido, pero por ejemplo Hegel en 1832, él también da como su propia perspectiva de cómo debería ser la clasificación de los géneros literarios y él sugiere que debería ser, por ejemplo, la subjetiva, que es una tesis lírica, la objetiva, una antítesis épica y la mixta, ¿no? Que sea una mezcla entre ambas, que es muy similar a lo que dijo Aristóteles, ¿no? A lo que él promulga. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, el género épico? Pues esta parte se refiere, por ejemplo, la épica se refiere a la descripción a lo mejor de cómo, de hazañas, ¿no? Como en el caso de la Odisea o de la Ilíada, que habla sobre hazañas, sobre héroes. Entonces, la parte, el género literario épico se refería en esa época a engrandecer a los héroes de esa época, a Aquiles, a engrandecerlos. Entonces, a eso se refiere la épica. La lírica, pues, se refería más a poder definirlo con el acompañamiento de instrumentos musicales, ¿no? A eso se refiere un poco más. Y, por ejemplo, tenemos de ejemplo a los poemas de Neruda. No sé si te gusta Neruda o lo has leído alguna vez, me encanta. Es un Sí, sí me gusta. que me encanta, ¿no? Entonces la lírica se refiere un poco más a la parte poética, ¿no? Que también es una parte de los Ok. literarios. Y el drama, bueno, a mí me encanta el drama, ¿eh? Yo escribo drama. Entonces, por ejemplo, el drama lo divide entre tragedia y comedia. Las tragedias griegas pues fueron muy populares y lo más importante de ellas era la catarsis, ¿no? El cómo terminaban. Siempre tenían que tener un final súper dramático. Alguien se moría o se morían todos o se moría el protagonista. Entonces siempre tenía que tener un final muy trágico o por lo regular siempre eran muy trágicos. Entonces de ahí se va derivando el drama o así le dicen, ¿no? El drama porque pues ahí había una catarsis de parte de los personajes. Ok, bueno, Horacio divide la literatura en poesía, didáctica y oratoria. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, que es muy similar a lo que dijo Aristóteles, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito más de cada uno, vamos a desarrollarlo. Y lo que te comentaba, por ejemplo, el género épico agrupa hazañas de un pueblo o de sus héroes, ¿no? Y y ese género tiene otras subdivisiones, que en este caso son, por ejemplo, la epopeya, que es un poema muy largo, el Cantar de Gesta, que es un poema épico medieval, y también exalta hazañas, pero más de héroes locales, ¿no? El romance, como por ejemplo pusieron aquí, ahí tengo un ejemplo acá del poema breve de transición oral,
ejemplos del mío 7. Entonces también esto es del género épico. Y las novelas, que de repente, no sé si te ha pasado, pero de repente a mí me pasa que dices, escribo novelas y en automático pensamos Televisa o pensamos romance, ¿no? Mucha gente me ha pasado que cuando dices la palabra novela, inmediatamente lo interpreta como romance. Y no necesariamente es romance, ¿no? Simplemente es un relato extenso, muy largo, que está en prosa. Entonces, eso es una novela, ¿no? Y de repente me pasa que escribes novelas, entonces escribes romance. Sí, escribo romance, pero no necesariamente tiene que ser romántica una novela. Entonces, el cuento, pues, es un relato más breve que por lo regular también tiene seres fantásticos, ¿no? O tiene, a veces también tiene alguna enseñanza. Y bueno, el género lírico también se subdivide en otros tres géneros, que son la oda. Y, por ejemplo, hablaron de Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda le encanta hacerle oda a todo, ¿no? Oda al sol. ¿Y a qué se refiere? A hacer como una exaltación de las características del sol, ¿no? No, el sol y habla sobre sus características. Es como un homenaje a un tema que él escoja, ¿no? Puede ser el amor, puede ser... De hecho, si no estoy mal, creo que Pablo Neruda tiene una oda a la cebolla, y a la cebolla. Bueno, le sacó una oda a la cebolla, ¿no? Me parece, lo voy a buscar, pero me parece que hay un poema que oda a una cebolla y tú, ¿qué? Entonces, pero más que nada, la genialidad de él era que le podía hacer un homenaje a cualquier cosa, ¿no? Le podía hacer un homenaje desde el sol hasta una cebolla. Me parece que sí, le lo voy a buscar. Una égogla es un poema de asuntos amorosos en entorno pastoril. No sé si has leído a Garcilaso de la Vega, no me gusta mucho, pero por ahí está. Ahí les paso también si gustan, hay algunos links. No soy muy fan de la égogla. Se me hacen muy tristes porque como siempre habla sobre pues campesinos, siempre hay como mucha miseria, mucha pobreza y se me hacen muy tristes, pero ahí les voy a pasar algunos links igual si quieren. Y la elegía, que es un poema que expresa tristeza y dolor por la muerte de alguna persona, ¿no? Como coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Entonces, el género lírico, como podemos ver, pues habla más de poemas, ¿no? De poesía, de la parte de poesía. El género dramático, que es mi favorito. Bueno, en el género dramático siempre hay un conflicto y pues se genera un diálogo y a partir de ello pues se va desarrollando, ¿no? No sé qué te gusta escribir a ti, Mari. ¿Qué te gusta escribir? O sea, me has comentado que escribes. ¿Qué te gusta escribir? ¿Te gusta escribir en poemas? ¿Te gusta escribir novelas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Sí, más novelas. ¿Te gusta escribir novelas? Ok, perfecto. Porque de repente a quien le gusta mucho escribir poesía y eso también, no soy, en poesía no soy experta, pero sí me gusta mucho, ¿no? Entonces, en el género dramático podemos encontrar que está subdividido también entre tragedia, entre comedia y pues el drama. Pues la tragedia puede ser un tema serio que involucra héroes. No sé si has leído alguna vez Sófocles, a Edipo Rey, en algún momento, a lo Sí, mejor. Me encanta, es de mis tragedias griegas favoritas, ¿no? Entonces, pues se desarrolla un problema, hay héroes, siempre van a ver al oráculo, se involucran dioses y al final siempre termina muy dramático y muy triste, ¿no? La comedia. La comedia, por ejemplo, yo te daría de ejemplo en comedia a un autor que se llama Molière. No sé si has escuchado de Molière. no. Es un autor francés. Entonces Molière escribe siempre una sátira social. ¿A qué me refiero? Es un Molière escribía más bien obras de teatro, ¿no? Le encantaba el teatro. Entonces, en el teatro, este Molière escribía siempre sátira social, o siempre escribía burlas a la sociedad, pero de una forma que diera risa, o sea, que fuera gracioso. Entonces, por ejemplo, en Molière hay un libro, hay una de sus obras que se llama El burgués gentilhombre, que era una burla a los burgueses de la época de Francia, de 1800, que los burgueses querían, querían verse como nobles, pero los burgueses no eran nobles, eran gente rica, pero no tenían títulos nobiliarios. Entonces,
Molière escribe esta comedia que se llama El burgués gentilhombre, que trata sobre un burgués que empieza a querer casarse con una marquesa para tener un título mobiliario porque ya era rico. Les voy a dejar el link, igual me encanta mucho leer las comedias de Molière porque siempre es una crítica a la sociedad o a las relaciones humanas y trata de darle un sentido cómico, ¿no? Bueno, en el tema de drama, pues eh, personajes contingentes, patrones humanos, gente con errores, ¿no? Gente que comete errores en el género de drama, que pues es lo que hace situaciones caóticas que siempre hacen que sea un género pues muy llamativo. Me encanta el drama. Entonces, más dramático, mejor. Bueno, Sí, a entonces mí también me gusta más. me encanta, igual a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, esto es muy personal, ¿no? Me encanta, pero yo soy muy melancólica, entonces me gustan mucho los finales tristes, por alguna razón. Entonces, me gusta mucho el drama y también me gusta que a los personajes les pasen muchas tragedias y como autor, no sé si te pasa, pero como autor lo disfrutas porque tú lo estás escribiendo, pero el lector lo Sí, sufre, porque el lector no sabe qué estás pensando, no sabe cómo lo vas a terminar y me ha pasado que deprimes al lector. O sea, esa es la capacidad que tiene un escritor, ¿no? Que logras enojar, entristecer, enamorar o deprimir al lector, ¿no? Y me he pasado con una novela que tengo, que escribí, que era muy dramática, era muy trágica, y todo le pasaba a la protagonista, y de repente recibía comentarios de, no, ¿por qué? Y la tristeza, o... Entonces, eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de escribir, ¿no? El que logras hacer que una persona pueda sentir eso con tus palabras, ¿no? Bueno, entonces en los subgéneros del género dramático, pues se dividen en subgéneros mayores. Ya platicamos de la tragedia, la comedia y el drama o tragicomedia, que también de repente hay dramas que pueden tener comedia, ¿no? Que pueden ser un poco cómicos, pero bueno, que al final tienen un final trágico, como quisieron hacer de repente con Romeo y Julieta, que tiene sus momentos lindos y de repente termina muy trágico, ¿no? Los dos mueren. Y pues hay subgéneros menores que son obras breves o menos intensas, con conflictos más concretos y con un número limitado de personajes, ¿no? Que están la ópera, el auto sacramental, los entremeses y los sainetes. No sé si no tengo mucho conocimiento, pero vamos a buscar a ver qué encontramos. Bueno, en los géneros didácticos, ¿a qué se refiere el género didáctico? El género didáctico por lo regular te va a dejar a lo mejor alguna enseñanza o alguna divulgación de ideas. El ensayo, por ejemplo, es parte del género didáctico. Entonces hay dos tipos de textos, ya sea ensayo o el diálogo. Por ejemplo, casualmente ahorita ando leyendo a Octavio Paz. No sé si has leído alguna vez a Octavio Paz en algún momento. sí. Bueno, ahorita estoy leyendo El laberinto de la soledad. Y es un ensayo, ¿no? Es una perspectiva de cómo él ve la soledad y cómo él ve el desarrollo de México y la historia de México y cómo eso ha afectado cómo la historia de México desde la conquista ha afectado, según su perspectiva, claro, nuestra vida actual, ¿no? Entonces es un ensayo, es simplemente expresar a lo mejor un tema, a lo mejor tú eres experta en algún tema y tú quieres expresar ese tema escribiendo un ensayo. Entonces, bueno, eso es un ensayo, ese es texto. El diálogo, pues simplemente es el intercambio de información que hay entre dos o más personas, ¿no? Muy bien. Vamos a platicar un poquito de la historia. ¿Qué? No veo acá. Un poquito de la historia de la escritura. Para empezar, la escritura aparece en Mesopotamia, que es actualmente Irak. Hace, muchísimos años. Yo cuando lo vi dije, Dios mío, tantos años tiene eso. Entonces, ¿cómo va apareciendo? Pues con los jeroglíficos. ¿Y por qué aparece la escritura? Pues simplemente es nuestro deseo a lo mejor de expresarnos, ¿no? Esa necesidad que tenemos de querer escribir o de querer plasmar nuestros sentimientos o nuestras emociones. Entonces, de ahí va surgiendo la escritura, ¿no? Empiezan a aparecer caracteres, empiezan a aparecer jeroglíficos, que
más que nada al principio tenían formas, no eran como tal letras o palabras, simplemente eran formas que podían tener formas a lo mejor de algún animal o de algún objeto que significaba algo para ellos, pero no tenía como tal, todavía no se había desarrollado como tal la escritura como la conocemos hoy, ¿no? Que tenemos un vocabulario y demás, ¿no? Entonces de ahí van surgiendo también pictogramas o dibujos que representan y cada cultura tenía su propia forma de expresarse con caracteres, ¿no? Bueno, la escritura en Mesopotamia se va convirtiendo en cuneiforme con la adopción de las tablas de arcilla. Entonces, poco a poco, conforme van pasando los años y los siglos, va evolucionando la escritura. En Grecia se crean dibujos o signos que tenían fonética. Fonética ya se refiere a que significaban un sonido, no eran como tal a lo mejor un símbolo, como en el caso de Mesopotamia que ponían, por ejemplo, a lo mejor algún pajarito o algún animal que significaba algo, pero no tenía, no sé explicarlo, no tenía una fonética, o sea, no era como nuestro vocabulario. No transmitían un sonido como tal. Exactamente, no transmitían un sonido como tal, ¿no? Como las vocales A, E, I, O, U, que le podemos, que tú ves una A y dices, ¿qué dice A, E, I, O, U, ¿no? En cambio, en este caso, como tú bien mencionas, no significaban una sílaba o no tenían un sonido como tal, que al conjuntarse formaran una palabra o una oración, ¿no? Entonces era más visual en esa época, ¿no? Bueno, en Grecia antigua van adoptando el alfabeto de los fenicios y van introduciendo la escritura alfabética de las vocales. Ya ahí ya va surgiendo un poco más la escritura, van surgiendo las vocales, le van dando un sentido, le van dando un nombre y también le van dando un símbolo, ¿no? Cómo expresar la A, la E, la I, la O, la U. Yo sí. Ok. Bueno, les puse nada más allá como una breve historia de la escritura, porque pues finalmente vamos a llegar en cómo la expresamos con nuestro vocabulario actual, para saltar ahorita a los diferentes tipos de lectura que podemos encontrar. Esta parte, yo creo que la idea de Fernando en el momento en el que me mandó este material fue más que nada, yo creo que más que aprenderlo, así como que, bueno, ¿qué es la lectura recreativa? Es a lo mejor encontrar qué es lo que queremos escribir, ¿no? Ya como autores, ¿qué es lo que tú quieres escribir, ¿no? A lo mejor tú quieres escribir una lectura reflexiva o una recreativa o una lectura más superficial, ¿no? Entonces, es más que nada, no quiero que lo veas como, me tengo que aprender el concepto, sino más como a lo mejor sentirte con qué lectura a lo mejor tú te sientes más identificada, ¿no? Me gusta más esta o me gusta más la otra. Pues, por ejemplo, la lectura recreativa, pues es totalmente un método de entretenimiento, o sea, se utiliza totalmente solo para entretenerse, ¿no? Las novelas de, las novelas de Sueño Vela, por ejemplo, ¿no? Que las lees simplemente por diversión, ¿no? Y ahí vas buscando el género que tú quieres. La lectura reflexiva a lo mejor deja alguna enseñanza, ¿no? Alguna moraleja o te deja pensando o te deja algo. Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo escribo, a mí me gusta que sí tenga un, un sentido. O sea, para mí, por ejemplo, como autora es importante no solo, digo, yo escribo romance, pero no solo que haya bueno, esta persona se ama, esta se ama, se conocen y se aman, ¿no? Sino que haya un trasfondo, que haya un crecimiento de personajes o un desarrollo de personajes. Me gusta que sean muy humanos, a que me refiero, que cometan errores feísimos, abismales a lo mejor, y que conforme va pasando la historia haya un crecimiento de parte de ambos, que ambos personajes crezcan o se ayuden a crecer entre ellos o se complementen. Entonces, a mí sí me gusta que cuando se termina una novela, o al menos en mi caso, me gusta que tenga una reflexión, que tú digas, oye, me enseñó que, no sé, que el amor es más importante que el dinero, por ejemplo, ¿no? Un Entonces, aprendizaje, ¿no? que tenga un aprendizaje. Yo creo, fíjate que yo he visto que eso le deja más le pega más a los lectores cuando tiene alguna enseñanza. Por ejemplo, te digo, esta historia que estaba yo leyendo me dejó como que me dejó triste
porque sí tuvo una enseñanza sobre cómo pero trataba de una chica que se enamora de un chico, pero el chico muere muere de cáncer, y ella no logra superar, o sea, muere y ella empieza a buscar una segunda oportunidad en el amor, pero no lo consigue. Entonces, me gustó mucho el cómo lo manejó la autora, porque la enseñanza que yo tuve con esta historia fue que la protagonista nunca se perdonó, o sea, nunca pudo perdonarse y continuar, ¿me explico? Entonces sí te deja así como que, ay, un sentimiento de melancolía y sí te deja alguna enseñanza. Bueno, la lectura por superficial de repente se lee de forma rápida, a veces puede ser útil o de interés, que ahí yo diría que de repente los posts que salen en Facebook, que de repente sale ahí, no sé, ¿por qué no debes de este, comer antes de dormir? Y son lecturas muy rápidas y muy breves que a lo mejor te generan algún interés, ¿no? Y tú, ay, la lees y ahí queda. Lectura informativa, bueno, transmite a lo mejor alguna información o puede ser a lo mejor una noticia. Las musicales, ahí se refiere un poco más a las partituras, que de alguna forma las partituras tienen fonética, entonces por eso se les considera también un tipo de lectura, pues la forma de plasmar los sonidos, ¿no? Y la lectura braille, que pues es a través del tacto, ¿no? Para la gente que no tiene la capacidad de ver. Ok. Ay, mira, ya terminamos. Mira, Oh, tú estás de oyente, ¿verdad? ¿Tú eres la chica que está de oyente? sí, Qué bueno. Bueno, no te preocupes entonces por la tarea. Mari, ¿tienes no, alguna? sí, pero ¿Hay algo que sí me quieras? gustaría hacerla. ¿Sí te gustaría hacerla? Sí. Mira, de tarea nada más les dejé como hacer un pequeño resumen del tema. Y les pasé vía WhatsApp, les pasé el material del que saqué esta presentación. Todo está en el material. Entonces, la puedes entregar el jueves, puedes entregarla como tú, en el formato que tú decidas. Puede ser un Word. Lo importante para mí, lo que yo le decía a Fernando, pues es que no, sé que tienen otras actividades y sé que obviamente están aquí por gusto, porque ustedes quieren estar acá. Entonces, no tienes que, bueno, a lo mejor hazla como tú quieras. Quiero que desarrollen su creatividad. Tú hazla como tú quieras. Hazla de la forma en la que tú decidas. No les quiero imponer algo porque yo quiero o me gustaría, no quiero limitarlos como futuros autores. O sea, quiero que ustedes la hagan como tú quieras. Haz un resumen y si para ti lo más importante fue hablar sobre la parte de las tragedias griegas o de los géneros literarios, puedes enfocarte más en ello. Entonces, hazla como tú prefieras. ¿Sale? ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que quieras decir o algo que te gustaría complementar o algo que te gustaría saber que yo te pudiera ayudar? Incluso también puede ser en el tema de las plataformas o de lo que tú quieras. La tarea cómo se la vamos a entregar, va a ser un classroom. Bueno, es que yo no sé muy bien cómo estén entregando tareas. Mira, vamos a hacer una cosa. La tarea, tú puedes entregármela, a lo mejor tú la desarrollas en un Word y si gustas, ahorita te paso les voy a pasar en el chat mi mail y me la puedes mandar a mi correo o si quieres, me la puedes mandar también por el mismo WhatsApp. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que a ti sí te haga más cómodo. Puedes desarrollarlo en un Word y me lo puedes mandar en el chat o me lo puedes mandar a mi chat privado de WhatsApp o me lo puedes mandar por correo. Yo quiero que sea lo más cómodo para ustedes. O sea, no quiero complicarles la vida. Quiero que sea lo más cómodo y lo más fácil para ustedes. O sea, si lo más fácil para ti es mandármelo por Facebook, te paso mi Facebook y me lo mandas por ahí. Si lo más fácil es para ti mandármelo por WhatsApp, mándamelo por WhatsApp. No hay problema. ¿Te parece? Sí, está bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Tienes alguna duda? No, quería decirle que me gustó mucho su clase. Estuvo muy... Gracias. Estaba viendo en la tarde el material y dije, wow, 34 hojas, pero realmente lo hizo muy llevadero, muy práctico. Es que quiero que sea llevadero. O sea, yo le dije a Fernando, quiero que sea llevadero. O sea, no quiero que sea pesado.
no quiero que digan, ay, qué flojera, hoy hay sesión de literatura, no quiero que digan, hay sesión de literatura y hoy vamos a aprender cosas muy padres. Y yo les decía, yo voy a aprender de ustedes, ustedes de mí. Si tienes alguna otra duda, este, que pueda hacer de la plataforma o de lo que tú quieras, de Wattpad, házmela, no hay ningún problema. Puedes escribirme en el chat también, en el chat privado, sin ningún problema. Me gusta mucho ayudar a escritores a ir desarrollando sus historias también. Si quieres que te ayuden algo así, no hay ningún problema. Me encanta, me encanta. ¿Sale, Mari? Muchas gracias. Y luego la otra semana entonces. Sí, muchas Perfecto. gracias. Muy bien. Pues esto es todo. Muchísimas gracias, Mari. Que tengas bonita tarde. Un gusto. A usted igual, gracias. Bueno, bye. A ver, no, déjame ver cómo dejar de compartir. Nos vemos, Mari. Adiós.